Bueno, vamos a hablar a continuación de la asociación Todos con Casa. Es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a dignificar viviendas, a dignificar la vida de muchas personas que no tienen recursos suficientes como para poder vivir en unas condiciones. Entonces, a través de sus voluntarios, a través de su trabajo, de sus controles, de esa clasificación que ellos hacen, pues ayudan a muchísimas familias, no solamente de nuestra ciudad, porque también tienen ámbito provincial. Para hablarnos de esta asociación ya nos acompaña su presidenta y su fundadora, Victoria Sánchez. Victoria, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, háblanos esto de Todos con Casa, ¿qué es y cómo nace? Porque empezasteis en el año 2015, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo fue esta iniciativa? Pues bueno, como todo proyecto, ¿no?, y toda locura que se emprende, sobre todo en el tema asociativo, viene de una experiencia personal. Entonces, bueno, yo me veo, nunca había empatizado, ¿no? Me había puesto en el sitio de alguien que perdía su hogar, ¿no? Algo que para mí era tan básico, porque siempre había contado con una nómina y me la había podido costear, ¿no? El verme sin vivienda y trabajando en el mercado inmobiliario, que es mi profesión, me hizo ver que había otra cara menos amable en lo que rodea a una vivienda, ¿no? Y era que te podías ver sin casa y con un menor a tu cargo. Entonces yo, porque tenía herramientas y habilidades, resuelvo esa situación, llevando en la zona donde yo vivía, entrego papelito y una persona me ofrece su casa a cambio de cuidársela. Y resuelvo, ¿no?, en un momento determinado de mi vida, pues con esas habilidades que yo tengo, ¿no?, que para mí fue algo fácil y casi natural, ¿no? Cuando estando en Jerez, después de la crisis, unos años después, me encuentro trabajando de que digo muchos no, ¿vale? Y ahí digo, esto no lo puedo dejar pasar, ya no. Antes sí, si no hubiera tenido esa experiencia seguramente hubiera pasado de esa realidad. Claro. Pero ya sabía que estaba ahí, se me siguen poniendo los vellos de punta, ¿no? Porque ya sentí esa madre desesperada, ese ¿qué hago mañana con mi hijo?, la comida, ¿no? Y eso ya no lo podía dejar. Y fui pasando poquito a poco, monto mi inmobiliaria, un poquito social, pero fui dejándolo todo hasta que me embarqué 100% en Todos con Casa, porque yo quería que fuera algo... sabía que hay una parte de la sociedad, una parte de nosotros que somos personas activas, que no estamos acostumbrados a pedir, ¿no? Que por ejemplo yo llego a una situación porque mi orgullo me impide, SOS me estoy ahogando, ¿no? O no me van a desahuciar y no pedí ayuda a mi familia que tenía mi entorno, pero ese orgullo no me impidió pedir esa ayuda que te ha derivado a la situación que viviste. Entonces, desde ahí monto Todos con Casa, ¿no? Como era un sitio donde no perder nuestra dignidad, ¿vale? De que no fuera algo asistencialista, sino que desde el compromiso común, nosotros hacemos una cosa muy chula en la asociación, o por lo menos que a mí me gusta muchísima, y es que tenemos un compromiso común de 4 horas semanales. Eso es sí o sí, estar en Todos con Casa, tienes que hacer 4 horas semanales no lo llamamos voluntario, sino de compromiso común. Y luego todo lo que eche a partir de ahí es voluntariado. ¿Vale? Entonces echamos muchísimas horas todos de voluntariado. Las 4 horas es como esto no es nada. Es algo casi residual, ¿no? Sí, eso se hace en nada. Nada más llegando ya se cubren esas 4 horas. Pero semanales. también es nuestro filtro de la persona que no está comprometida con ese cambio social, con ese crecer. Hasta ahora no ha habido grandes dramas, salen de la asociación porque lo entienden. ¿Vale? De que nosotros somos una acción social, somos un colectivo de personas activas, proactivas, ¿no? y con un compromiso importante, queremos un derecho básico que es la vivienda, ¿vale? Y luego, bueno, como asociación, no solamente somos las personas que buscamos vivienda, la reformamos y luego la habitamos y la mantenemos, sino que también son los propietarios. ¿Vale? Hay una suma de muchos recursos y entre ellos están propietarios. Porque para centrarnos, Victoria, ¿qué es lo que hacéis en Todos con Casa? ¿Cuál es la labor que realizáis principalmente? Pues bueno, la labor principal es, nuestro objetivo, digamos, es crear un parque de vivienda. ¿Vale? Así empecé. O se empezó, ¿no? Empezamos 3 amigas. Pero la realidad que nos dimos cuenta enseguida, pero en el primer caso, de que no solamente era entregar una vivienda o un techo, porque nuestra primera experiencia fue que a una persona sin hogar le dimos en agosto una vivienda
y después de llevar 2 años rehabilitado fue cayendo hasta límites insospechados, ¿no? de incluso salud mental. Y nos dimos cuenta que no solamente teníamos que dar, teníamos la responsabilidad no solo de dar un techo, sino de también dar cobertura a la persona, a la soledad, a la alimentación, al trabajo, a la gestión de ese tiempo libre, de la economía. Y bueno, y en estos años sí que hemos ido creando redes, ¿no? Pues bueno, Espiral Personal, que ahora mismo nos lleva a la parte de psicología, ¿no? De psicología y de búsqueda de empleo, el coaching, ¿no? Que empodera mucho, sobre todo a la mujer, ¿no? Que estamos muy esta falta de... Ahí Silvia es, sí. es buena. Trabajamos con Gestalt, ¿vale? También porque creemos que la gestión de emociones también es importante. Sí. Y bueno, con todo esto así que somos por una parte la vivienda, por otra parte la persona y por otra parte también los propietarios que nos ceden vivienda y las empresas que colaboran con nosotros con materiales, ¿vale? Que no sé si se pueden dar nombre, pero tenemos empresas... Si son colaboradoras, por supuesto, porque si hacen una labor social, como no se va a nombrar. Y además que claro tenemos sí. mucha suerte porque tenemos muchas empresas, principalmente Leroy Merlin, que nos da todos los materiales de obra, Holcim, que está con voluntariado, formación y está ahí siempre también apoyando, RAS con seguro. Bueno, hay muchas más, ¿eh? Una red de empresas dentro del sector de la construcción o de mobiliario. Desde Madrid, que nos manda termo. Bueno, tenemos suerte, tenemos mucha suerte. ¿Y cómo funcionáis? Por ejemplo, hay una persona que se pone en contacto con vosotros pero que no tenga vivienda, o una persona que tiene una vivienda pero no tiene dinero para reformarla, para dignificar la vivienda. ¿Cómo trabajáis? De entrada, la asociación, tenemos asambleas mensuales. Bueno, ahora es un poquito más difícil, ¿no? Pero hasta que llegó el COVID teníamos asambleas mensuales. Ahí vienen personas nuevas que conozcan nuestra dinámica. Tenemos una dinámica muy horizontal, muy colaborativa, ¿vale? Y además yo creo que hay pocas asociaciones como nosotros. De hecho, hemos hablado de eso fuera de España incluso, que hay pocas asociaciones que lo ponen todo sobre la mesa, ¿vale? Bueno, ahí viene la persona nueva, nos ve como somos, y si quieren entrar en esa vorágine, ¿no? De ser sincero contigo mismo y de compañerismo y de empatizar y de todo, empieza a trabajar desde el voluntariado, solo desde el voluntariado, porque y nos conoce cómo somos y decide si se quiere quedar o no quiere quedar. Y en ese trámite hay veces que nos entra en casa al mes, a los 6 meses, no hay una fecha, ¿no? Eso depende de muchos factores. Y ya empieza como inquilino, ¿vale? Porque las casas las casas tienen su propietario. ¿Qué hacen? ¿Que os la ceden? ¿Os la alquilan? ¿Cómo es? Bueno, pues nosotros firmamos un contrato de intermediación y cesión de vivienda, donde los propietarios, ahí sí que hay una gran carta de... Tenemos viviendas que nos las han cedido gratuitamente, pagamos IBI y comunidad. Luego tenemos otras viviendas de personas que la tienen, propietarios que tienen su casa hipotecada y nos la dejan por debajo del valor de la hipoteca, que eso para mí tiene un valor brutal. Y luego propietarios que me dicen, mira Victoria, 150 euros, por ponerle un valor. Sí. ¿Vale? Y bueno, y hay algunos de ellos que incluso se integran en la obra como voluntarios, que nos ha pasado en alguna ocasión de que han sido voluntarios. Y en la obra se encuentran propietarios e inquilinos, pero como voluntarios, y no saben que son propietarios e inquilinos. Entonces es muy emocionante. Creo que en mi cara se refleja no puedo dejar de sonreír cuando recuerdo ese momento, porque cuando vamos a firmar y se juntan, los juntamos, ahí hay abrazos, hay lágrimas, hay llanto, hay risa, porque es emoción pura, ¿no? Porque la persona que solicita esa vivienda, has comentado que incluso antes de poder convertirse en inquilino, trabaja desde el voluntariado con vosotros, se implica en el proyecto, incluso va reformando quizás la vivienda que luego va a ocupar, ¿no? No, sí. Quizá no. Que va a ocupar. Y a partir de ahí es un perfil de persona que es autónoma económicamente, que tiene su trabajo. Bueno, hay de todo, ¿eh? O que no tiene recursos. Nosotros, mira, hay una cosa que desde el principio tenía muy clara y que se ha seguido manteniendo en la asociación, y es que la parte económica no iba a ser un factor excluyente. Era claro. Yo creo que cuando hay voluntad de pago, ¿vale? Cuando hay una voluntad de pagar, siempre se buscan los recursos, las herramientas para pagar. Porque yo misma me he visto en situación de que mi nómina no me llegaba para pagar, claro, pero con la comunicación
con la comunicación y con el diálogo ha habido o una rotura fácil, que no es traumática, o se resuelve, ¿no? Sí. Y eso es lo que transmitimos desde el principio. Entonces, las familias que nos llegan, hay veces que tú dices, Dios mío, ¿cómo va a pagar? Pero bueno, intentamos buscar una casa que no sea más de 100 euros, intentamos que la casa esté cerca del colegio de los niños para que no haya gastos de transporte, eso. Sí, al principio la casa es cara, intentamos buscarle luego una más económica. Es decir, que vamos adaptándonos, ¿no?, a las circunstancias de la persona. Pero la parte económica no es excluyente. ¿Vale? ¿Y cuál es el perfil del usuario, Inquilino, o del inquilino que tenéis vosotros en toda tu casa? Amplísimo, porque desde un perfil como puede ser una persona que nunca ha estado en paro o que no ha estado trabajando y que de pronto con la crisis se ve y no sales, ¿no?, hacia dar flote, pero quiere ser activa, esa persona se vuelca con la asociación. ¿Vale? Es el que perdura y el que está ahí siempre, porque aparte le coge cariño y al proceso. Y como dices, además empatiza, ¿no? Exactamente. Con entonces, ese perfil, aunque haya entrado, ha salido, ha seguido. Luego tenemos la persona que te viene desde la trabajadora social, de que hay una exclusión crónica y igual son casos que también han ido avanzando y hoy por hoy están totalmente integrados en la asociación, incluso tienen cargos dentro de la presidencia, bueno, y las casas también han ido mejorando, ¿no?, de una zona pues a otra. Personas que vienen refugiados también con CEAIN, que trabajamos ahora, somos bastante activos trabajando con ellos. Exactamente. Entonces el perfil yo creo que más inclusivo no puede ser. Bueno, y ya lo último, una voluntaria que teníamos, que ella decía, no, yo digo, estás mal, entra en la asociación, yo sigo 1 año y medio de voluntaria, brutal, un montón de horas, y después, ahora con el COVID, me dice, Victoria, creo que necesito una casa de todos con casa. Por supuesto, es que te la mereces más que nadie. Entonces... Porque la cosa es que incluso es una cuestión temporal, hasta que la persona no se va recuperando, afianzando económicamente, que ya pueda tener una propia autonomía para adquirir una vivienda o un alquiler, pues mientras tanto se le da esa vivienda. La idea, yo siempre utilizaba mucho la palabra lanzadera, ¿vale? De que nosotros somos una lanzadera para mí misma. Yo para montar este proyecto dejé de trabajar y entré en una casa que pagaba 90 euros. Y he estado viviendo en una casa súper digna con mi hija, se ha criado ahí, conozco a los vecinos, pero me ha permitido desarrollar este proyecto. Y cuando me ha ido mejor, que ya he empezado a trabajar o me he desligado un poquito del proyecto y he empezado a trabajar, me he ido de la asociación, aunque sigo vinculada a ella. Eso pasa en un montón de familias. O familias que están ahorrando porque, Victoria, el siguiente paso mío quiero que sea comprar una casa. Pues sigue un poquito más. Siempre que siga la vinculación con la asociación. Hay familias que han tardado en 6 meses, se han ido, ¿vale? Porque se han ido a otro sitio, han ahorrado para irse a Canarias o han ahorrado para irse a buscar trabajo a Murcia, ¿no? Hay otras que han seguido 5 años y 6 años, ¿vale? Porque lo han necesitado, no pasa nada, mientras que siga la vinculación con la asociación. Y se vayan implicando en toda la labor que realizáis, que hacéis de todo. Hacéis reformas integrales de la vivienda, es decir, que tampoco que dignificáis aquellas viviendas que os ceden o que os la alquilan para que la persona que entre viva con todas las garantías, con toda la dignidad que requiere una vivienda. Mira, yo soy muy sincera y muy natural siempre, ¿vale? Lo intento. Ese es nuestro fin. La verdad es que cuando entra la familia algunas veces no es tan digna porque la necesidad premia, pero sí que es verdad que intentamos que se consiga rápidamente, ¿vale? Porque la realidad es que la carencia, la urgencia de entrar en una casa algunas veces tú dices, es que tiene que ser ya y no hemos conseguido todo el material o no hemos conseguido una cocina, eso nos ha pasado ahora. Nosotros después del COVID dejamos intentamos que propietarios e inquilinos resolvieran por su cuenta el contrato y ya no dependieran de nosotros, que era otra opción. Propietarios que decían, mira, Victoria, necesito la vivienda para alquilarla normal. Entonces, bueno, nos quedamos con menos vivienda. Nos quedaríamos con él después del COVID con 13. Pero la realidad es que vino una emergencia de 4 familias que se veían en la calle y en un mes hemos entregado 4 casas. Entonces, no todas, pero estaban bien, pero como yo creo que la dignidad de una casa también la da la persona, ¿no? Entonces, cuando tú ves el esfuerzo que hay detrás, que todo el mundo está apoyándote, que no estás solo, eso dignifica también la vivienda.
Victoria, ya para terminar, porque tengo un minuto, Sí. ¿Cómo se puede colaborar con vosotros? Porque incluso vosotros recogéis material para alguien se muda, hay un mobiliario que no va a utilizar, pues os lo pueden entregar a vosotros. Mira, yo aprovecho la ocasión para pedir perdón a las familias que nos llaman y no podemos coger las cosas, pero es que no tenemos local para Vale. almacenar. Entonces, yo siempre pido que me manden fotos, por ejemplo, tenemos el Facebook o está nuestro número de teléfono, Sí. que nos manden fotos y vemos si las podemos ubicar directamente en una casa. Porque al no tener almacén, no podemos recogerlo todo como ha sido en otras Y ocasiones. si alguien tiene un local grande que os pueda acceder, Por supuesto. no digo ya puesto a pedir, oye, que alguien nos está viendo y tiene un local vacío, Hombre, que ya, no lo yo siempre utiliza. digo, mira, ya que nos dan casa, igual algún día que un local. Hombre, claro, para poder almacenar todo ese material, que sí es cierto que antes, que vemos muchas veces que vemos muebles que tiramos a los contenedores, bueno, que lo ponemos junto al contenedor, el día que corresponde ponerlo y depositarlo para que recoja luego el servicio público de limpieza, que vemos que hay muebles que incluso están bien o que se Nosotros pueden rehabilitar. recogemos, cuando sabemos que hay día, nos vamos con el coche a buscar cosas que nos faltan. Porque es que, oye, pues lo que nosotros desechamos puede ser muy útil para otras personas Sí, que sí. lo necesitan. Y además dignificas a otra persona y le sigues dando vida a ese mueble. Victoria, te tengo que despedir ya. Muchas gracias por Muchas habernos gracias. acompañado. Hemos puesto también en la web tosconcasa.org. Ahí pueden encontrar toda la información, el contacto y toda la labor que realiza Victoria y todo el equipo de Todos con Casa. Bueno, un placer. Muchas gracias. Y estamos a gusto. Nosotros volvemos mañana a las 10, como siempre, aquí en Jerez al Día. Adiós.